Una pregunta muy importante que debemos hacernos es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro de Dios. Cuando decimos que la Biblia es el libro de Dios, estamos diciendo que el origen de la Biblia es en Dios. Sin embargo, debemos decir que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, personas de toda clase de cultura, de toda clase de estrato social, de toda clase de nivel educacional. Fue escrita, unos eran pescadores, otros eran fariseos doctos, otros profetas de profesión, personas preparadas en las cortes reales. La Biblia es un libro increíble, escrito por hombres, pero al mismo tiempo podemos decir que la Biblia es el libro de Dios, porque fue inspirada por Dios. Otra característica de la Biblia es que fue escrita en un periodo de 1600 años. Es imposible en un periodo de 1600 años poner de acuerdo más de 40 autores para que no digan cosas contrarias y para que todo lo que escribieron sea parte de un todo. Es decir, que se ve por la unidad de la Biblia, por la diversidad de los autores y por lo largo del tiempo en que fue escrita, que la mano de Dios estuvo en la confección de la Biblia. Por eso se llama el libro de Dios. El concepto más importante para tener en cuenta es que la Biblia fue inspirada por Dios. Significa que Dios llevó a los autores a través de su propia personalidad y de su propia manera de escribir a escribir el mensaje exacto de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 contiene esta frase importante: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que ninguna parte de la escritura quedó fuera de la inspiración y el control de Dios, y que podemos acercarnos a la Biblia como palabra de Dios. En segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19 también leemos así: tenemos la palabra profética más segura. Es una afirmación totalmente absoluta, completa, verdadera, porque tenemos en la Biblia la palabra profética más absoluta y segura. ¿Por qué razón? Porque es la palabra que proviene, que sale de la boca de Dios a través de los escritores humanos. Es el mensaje de Dios usando como pluma a cada uno de los escritores humanos con su propia personalidad y forma de escribir las cosas. También en el versículo 21 de segunda de Pedro capítulo 1 nos dice la palabra de Dios: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es importante saber que estos hombres fueron escogidos por Dios y utilizados por Dios para traernos este libro. ¿Por qué decimos que la Biblia es el libro de Dios? Por varias razones. La primera, porque es la manera como Dios se revela al hombre. Cuando Dios creó al hombre, la comunión y la comunicación entre Dios y el hombre era perfecta. El hombre hablaba con Dios. Dios hablaba con el hombre de una manera directa. Pero cuando el pecado se introdujo en la tierra, se rompió la relación entre Dios y el hombre quedó sumido en las tinieblas espirituales. ¿Qué se requería ahora? Que Dios tomara la iniciativa de revelarse a nosotros, para que no quedáramos ignorantes de Él, a oscuras de Él. Dios entonces se revela. A través de la historia Dios se ha revelado y hoy queda condensado en lo que tenemos aquí escrito en la Biblia, el libro de Dios. ¿Qué revela Dios? Dios revela su propio corazón.
Dios abre su corazón y se revela a nosotros. Se revela a través del mensaje más glorioso para el hombre, que es el mensaje del Evangelio. El Evangelio significa la buena noticia para el hombre. Dios revela y abre su corazón para alcanzar a todos nosotros, los seres humanos, pecadores, perdidos y condenados. Pero el Señor se revela a través de su palabra. Y el mensaje principal de la palabra de Dios es el Evangelio, la buena noticia de que Dios nos ama y envía un Salvador a morir por cada uno de nosotros. Ese es el corazón de Dios, de un Dios que viene para alcanzarnos. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Dios, lo que estamos leyendo es la revelación del corazón de Dios a nuestro corazón. Quiere decir que la Biblia es el sitio del encuentro entre el corazón de Dios y el corazón nuestro. En segundo lugar, Dios revela su propia naturaleza, es decir, quién es Él. Revela sus atributos, su santidad, su justicia, su poder, su sabiduría, su omnipotencia. Todos los atributos de Dios, Él nos los revela en la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros le conozcamos y nos acerquemos a Él. Y en tercer lugar, Dios revela sus propósitos. Dios tiene una voluntad agradable, buena y perfecta. Y esa voluntad de Dios, que es absolutamente completa, tiene como propósito la gloria de Él y el beneficio de nosotros en segundo lugar. Así que la Biblia revela el propósito de Dios. ¿Qué propósitos tiene Dios con nuestras vidas? ¿Qué propósito tiene Dios con la historia del hombre? ¿Qué propósito tiene Dios para ti y para mí? Eso es lo que es la Biblia. En segundo lugar, después de que hemos dicho que la Biblia es el libro de Dios, también tenemos que decir que la Biblia es el medio para conocer a Dios. Quiere decir esto, que aunque Dios se ha revelado en la creación, vemos su poder, que Dios se revela a través también de nuestra conciencia, pero especialmente Dios se ha revelado a través de la Biblia y finalmente a través de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, que vino físicamente y tomó un lugar entre nosotros. Pero la Biblia es entonces una herramienta para conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, el profeta Jeremías dice así en el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La cosa más importante que debe buscar el hombre es conocer a Dios. El libro que está en la mitad de la Biblia es el libro de los Salmos, y el capítulo que está en toda la mitad de la Biblia es el Salmo número 119, que tiene 176 versículos. Y cada uno de los versículos de este Salmo 119 hace una apología de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios, los caminos de Dios, las sendas de Dios, como se expresa en el Salmo 119. Y allí, en el Salmo 119, dice tres cosas importantes acerca de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, dice que es un tesoro, porque dice allí en el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La Biblia es el mejor tesoro que un hombre puede tener en su mente y en su corazón. También dice en segundo lugar el Salmo 119 que la Biblia es comida
Dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el Señor Jesús también dijo, pero no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que el hombre necesita y requiere para su propia vida. Pero también la Biblia es una herramienta. Es una herramienta que podemos utilizar. Dice el Salmo 119, el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La Biblia trae vida, la palabra de Dios trae vida, transformación, bendición a nuestras vidas. Terminemos diciendo, como dijo el salmista en el Salmo 119, cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tú, que Señor, que te has revelado a nosotros. Qué lindo que la Biblia es la palabra de Dios, el libro de Dios. Ámalo, atesóralo y practícalo.